Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, Sí, doctor. perfecto. Las meninges van a representar unas capas, unas membranas que están revistiendo lo que representa el sistema nervioso central. Además, no solamente es un revestimiento como una serosa, digamos, que tiene la función en serosa de facilitar el movimiento de una víscera que se mueve, como los intestinos, el corazón, sino más bien tiene una función primordialmente de protección de las estructuras internas que encontramos dentro del sistema nervioso central, valga decir lo que representa al encéfalo como encéfalo y todo lo que sería la médula espinal, ¿ya? Además de lo que representa las estructuras óseas que nosotros ya conocimos como principal medio de protección, cráneo y conducto vertebral, estas meninges van a proporcionar un estuche blando, diremos, o una protección blanda a lo que son las estructuras del sistema nervioso central. Son relevantes en cuanto a su funcionamiento para que pueda existir una adecuada función en lo que representa el sistema nervioso. Si bien es un revestimiento, sí se inflama, meningitis, vamos a ver nosotros que empiezan a existir ya grandes trastornos en lo que representan los procesos cognitivo-mentales también, por un lado. Mientras que otro tipo de lesiones, digamos, de lo que se presentan estas, como el acúmulo de sustancias tipo sangre en sus paredes, etcétera, va a determinar compresiones que puedan existir en esto, ¿ya? Las meninges se van a encontrar principalmente por fuera de lo que se presenta el sistema nervioso central, en el encéfalo, ¿ya? Y interna, bueno, van a ser 3 capas, conocemos nosotros ya clásicamente por las descripciones, una dura madre, una aracnoides y una pía madre. Siendo la dura madre y la aracnoides membranas claramente separables o identificables, y siendo la aracnoides un espacio principalmente vascular, ¿ya? Por donde muchos vasos sanguíneos están discurriendo dentro de lo que representa el encéfalo y están ocasionando o favoreciendo el fluido de un líquido que se lo denomina el líquido cefalorraquídeo. ¿Bien? Entonces estamos viendo nosotros que estas se van a ir a adaptar o moldear a lo que representa la misma estructura del cerebro, siendo que principalmente a nivel de la cisura central y del valle silviano, que se encuentra en la parte inferior, van a introducirse hacia las partes medias. En las partes laterales me vienen a cubrir lo que son los lóbulos frontales, en la parte posterior a los occipitales, además de lo que representa la tienda del cerebelo y se va a dirigir hacia abajo. Ya, la duramadre como duramadre, vamos a hablar nosotros que va a ser esta membrana, aquí la hemos separado, se ha separado la calota craneal, estoy viendo la presencia de los vasos sanguíneos por encima de esta membrana externa, que es la duramadre, y la formación de un seno, que es el seno longitudinal superior o sagital superior. Paralelamente vamos a encontrar unas como que granulaciones que se están formando, que son las granulaciones de Pacioni, o que se van a insertar en las fositas granulares. Esta duramadre suele tener o suelen describirse 2 capas. Dentro de esa membrana que es gruesa, rígida, como le estamos viendo acá, se describen 2 capas. Entre ellas mencionamos la capa endóstica y la capa meningia propiamente dicha. La capa endóstica es esta porción externa, ¿ya? Que va a mandar prolongaciones, primero, delgaditas, similares a los ligamentos cutáneos, hacia lo que se presenta el hueso, todos los huesos que están conformando la bóveda craneal, ¿ya? Y va a permitir la fijación en esta, de manera que cuando la cabeza se mueve, las meninges no se mueven con la cabeza, pero no se mueven o no, ¿cómo les digo? No facilitan el movimiento de lo que representa la masa encefálica, manteniéndose fijas en esta posición. Esa duramadre es, digamos, la membrana más evidente, es la membrana que más se nota en lo que representa las meninges, y va a permitir, además de eso, además de tener una propia nutrición, un aislamiento total de lo que constituye la masa encefálica de las estructuras externas. Vamos a ver que esta capa, prácticamente luego de haber cubierto todo, siendo bien, muy gruesa, muy fibrosa, muy resistente, va a venir a tener lo que se llaman especializaciones. Estas especializaciones, o vamos a decir
que va a formar tabiques de división, algunas estructuras derivadas de ellos que forman divisiones específicas que van a venir a facilitar justamente su función. Y en estas mencionamos nosotros las siguientes. Primero, aquí tenemos el cuadrito, porque no se ayuden ustedes, constituye la hoz del cerebro, la tienda del cerebelo, la hoz del cerebelo y la tienda de la hipófisis como 4 elementos que van a permitir o van a especializar a esta membrana dural. La primera de ellas, la hoz del cerebro. Acá en el esquema podemos intentar ver, pero me gusta más este para mostrar, donde estamos viendo nosotros la dura madre, membrana externa periférica, con su capa endóstica y su capa meningia propiamente dicha, que sería la profunda. De la capa meningia propiamente dicha, en la parte central, va a mandar una prolongación central que se dirige dividiendo los dos lóbulos, los dos hemisferios cerebrales, y se fija desde adelante en la apófisis Crista-Galli, el agujero ciego, hacia abajo queda libre y se relaciona con un seno, vamos a hablar de eso después, que es el seno sagital inferior o longitudinal inferior. Hacia arriba se va a desdoblar sus hojas. ¿Qué me quiere decir esto? Que se va a desdoblar sus hojas. Quiere decir que una hoja se abre, otra se abre, y como un espacio triangular, similar a, ¿dónde estás? A esta es la dura madre craneal, se separa y sus dos hojas como hojas van a formarme un conducto. A esos conductos se los denomina senos venosos o simplemente senos durales. Se los llama senos porque en esencia no son venas, son senos, ¿ya? Si fuera vena tendría que histológicamente, por ejemplo, tener características de venas, tener un endotelio, tener una delgada capa muscular, tener una túnica adventicia, etcétera. Pero estas no, son simplemente desdoblamientos de la dura madre que en el encéfalo funcionan a manera de venas, o sea, que van a transportar sangre venosa en sus diferentes, en los diferentes lugares que están. Hacia atrás esta membrana se va a venir y de ser delgada y fina adelante, bien afiladita, va a engrosarse hacia la parte posterior y va a venirse a fijar ahí en la parte superior de lo que se presenta la tienda del cerebelo, separando plenamente los dos hemisferios cerebrales y prácticamente siendo casi imposible que fuera del cuerpo calloso los dos hemisferios cerebrales tomen contacto en la parte superior de este. ¿Ya? En diferentes lugares, los desdoblamientos que se da de esta membrana dural van a formarme lo que son senos. Ya dijimos en su interior el seno sagital superior. En la parte posterior va a formar el seno lateral y el confluente venoso que va a llevar la sangre venosa a los diferentes lugares para que puedan salir de lo que se presenta el cerebro. ¿Hay dudas? ¿Se entiende? ¿Me escuchan? El segundo elemento que vamos a encontrar es la tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo para nosotros va a corresponder a una membrana, un tabique, que me está dividiendo las dos porciones del cerebelo. Perdón, me divide el cerebelo y lo separa plenamente de lo que representa el cerebro, uniéndose solamente por un agujero, una apertura que se da en su porción anterior, que juntamente con el cerebro y ese revestimiento meningio se los ha denominado en su conjunto a este elemento hendidura cerebral de Bichat, que sería el punto donde el tronco encefálico entra hacia el teleencéfalo o a tomar contacto con el diencéfalo, al cerebro en general, pero separando y aislando totalmente este cerebelo de este. Este es característico, ¿por qué? Porque va a venir a fijarse en diferentes lugares, y entre ellos hablamos, por ejemplo, que la silla turca y las apófisis clinoides anteriores constituyen parte del Lindon Samizatón. Aquí está. Este se fija en las apófisis clinoides posteriores, recordaremos de lo que es el hueso occipital. Además de este se va a dirigir por lo que son el borde superior del peñasco, y los bordes de los canales que vimos como seno lateral, que
se están fijando que se localizan tanto en el occipital como en la parte proximal del temporal, hasta llegar a lo que representa la protuberancia occipital interna del hueso occipital, generando este tabique divisorio muy grueso, quizás más grueso incluso que la hoz del cerebro, que hace sus mismas características, y que separa a estos. Si yo lo veo acá, estoy viendo justamente este elemento que les hemos dicho, la tienda del cerebelo, fijándose en las clinoides posteriores, abriéndose solamente en la parte posterior, dando fijación hacia arriba a la hoz del cerebro y fijándose en sus partes laterales a lo que representa el borde superior del peñasco. Ahí donde encontrábamos el canal del seno petroso superior, en ese lugar se está fijando esta porción de lo que representa la dura madre, generando hacia abajo la fosa cerebelosa propiamente dicha, y hacia arriba lo que representa las fosas cerebrales donde se localiza el cerebro. ¿Qué más tenemos? Tenemos a la hoz del cerebelo. La hoz del cerebelo no es tan amplia, tan pronunciada como representa la hoz del cerebro, pero constituye también un tabique divisorio, principalmente posterior o posterior superior, que me va a dividir los dos hemisferios cerebelosos, ¿ya? Y que va, más que nada, toma contacto con lo que representa la región del vermis cerebeloso, y que se va a dirigir desde la parte superior, desde lo que representa la tienda del cerebelo, hasta lo que representa el hueso occipital en la parte inferior, ¿ya? En la parte anterior se va a aproximar o va a llegar hasta los contornos del agujero magno del occipital, ¿ya? Y con un borde libre prácticamente va a tomar contacto con lo que representa el vermis. Es el que muchas veces, en el momento que aumenta la presión intracraneal, no ayuda, pero favorece, diremos, es casi lo mismo, la protrusión de las amígdalas cerebelosas a través del agujero magno del occipital. El cerebelo, recordaremos que tiene en su parte inferior, casi justo en el agujero magno del occipital, sus tonsilas o amígdalas cerebelosas. Si la presión intracraneal aumenta, el líquido mismo del cerebelo, y además de la misma masa cerebelosa, va a empujar y va a favorecer de que esa amígdala o tonsila intente salir por el agujero magno del occipital, pero se tranque si quiere volver por lo que representa esta hoz del cerebelo. Bien, ese sería el otro elemento. Luego recordaremos que existe la silla turca, y otra especialización más de lo que representa la dura madre va a ser la tienda de la hipófisis. Recordando solamente, les voy a mencionar en esta diapositiva lo que constituye el conducto óptico. Por detrás estaba la fisura orbitaria superior, y en este sector estaba el seno cavernoso, ¿ya? Acá encontraba como detalles delimitando el conducto óptico la apófisis clinoides anterior, bastante gruesa y pronunciada, una chiquitita que era la apófisis clinoides media, y a cada lado de la silla turca encontrábamos la apófisis clinoides posteriores. La tienda de la hipófisis es una membrana transversal. ¿Está? Permítame. ¿Ya? La tienda de la hipófisis va a ser una membrana, ¿ya? Que originándose desde las apófisis clinoides de manera transparente, se va a dirigir hacia la parte central, generando solamente un agujerito en su parte central, que permite el paso del tallo pituitario, o lo que correspondería al tallo del lóbulo posterior de la glándula hipófisis, va a generar o va a dividir estos espacios. Este precisamente es el que facilita la posibilidad de aislar a lo que representa la glándula hipófisis. Ahora, bajo esa lógica, digamos, si nos planteamos, si un neurocirujano conscientemente tendría que abordar por algún lugar a la glándula hipófisis, ¿por dónde lo haría? Aquí viene la particularidad. Conscientemente, como está en una cavidad estrecha, que es la silla turca, y separada de todo lo que representa la cavidad craneal, por la cavidad craneal es imposible abordar a lo que representa la glándula hipófisis. Por lo tanto, los procedimientos que se hacen para esta se los denomina transesfenoidales, y se los realiza a través de las fosas nasales.
ingresando a través de estas y llegando hacia lo que representa la parte posterior de la faringe, encontrando lo que es la cara anterior del seno esfenoidal, se quiebra la pared del seno esfenoidal y se toma acceso con lo que representa la glándula hipófisis. Bien, esas son las especializaciones que nosotros encontramos de lo que representan las membranas durales, la dura madre en todo caso. ¿Hasta ahí alguna duda o comentario que exista, por favor? Solo recordando, entonces vemos, fíjense, acá tengo el seno esfenoidal, tengo la glándula hipófisis con su tienda de la hipófisis. La dura madre es esta membrana externa íntimamente adherida a lo que representa las paredes óseas a través de su porción o su capa endóstica, y la meningia propiamente dicha es la que va a originar esto que es la tienda de la hoz del cerebro, perdón. La otra especialización era la tienda del cerebelo. La otra era la hoz del cerebelo. Y por último, la tienda de la hipófisis. Hacia abajo vamos a encontrar los espacios meningios o neurales que van a estar envolviendo ya también a lo que representa la médula espinal, que ya se la ha descrito. En esa diapositiva también podemos ver, muy bonito, cómo lo que representa la tienda del cerebelo antes de llegar a la protuberancia occipital externa se divide en dos hojas. O sea, la dura madre se está dividiendo en dos hojas, formando venas, en este caso un confluente venoso que une el seno longitudinal superior, el seno recto y los senos laterales, denominándose a este confluente venoso posterior la prensa de Herófilo. Bien. Igual acá vemos lo que era la tienda del cerebro, la hoz del cerebro, la tienda de la hipófisis, cortando con bisturí, aparentemente, en lo que representa el borde superior del peñasco, el orificio que da acceso al tronco encefálico, que correspondía a la hendidura cerebral de Bichat, la tienda del cerebelo, y no veo acá lo que sería la tienda de la hipófisis. Acá, en base, estoy viendo la dura madre, revistiendo el piso anterior, revistiendo el piso medio y estando separada del piso posterior, pero también la reviste en su parte inferior. Tengo que saber que todo este espacio está cerrado, excepto en la parte central, por lo que representa la tienda del cerebelo. Y por último, aquí sí veo íntegra la tienda de la hipófisis y el orificio del tallo pituitario. Hay espacios que se van a venir a conformar en lo que se presentan las diferentes partes de lo que es el cerebro. Estos cerebros venosos todavía en un momento más lo hablamos. La segunda capa que nosotros encontramos dentro de lo que se presenta esta descripción va a ser la aracnoides. La aracnoides como espacio es una meninge muy delgada. Tengo la dura madre, ya hemos hablado como una capa muy gruesa con dos hojas. La segunda capa es la aracnoides. La aracnoides, más que una capa, como les decíamos, va a representar va a representar una red de numerosas trabéculas que están separando, o sea, que no agarran y no es como una membrana serosa, sino que más bien es más gruesa, más ancha, y se puede decir que está formado principalmente por estas trabéculitas que estamos viendo nosotros en la diapositiva. Estas van a formar un espacio, y al espacio se lo denomina espacio subaracnoideo. Debería ser simplemente espacio aracnoideo, porque sean aracnoides, pero recibe ese nombre de espacio subaracnoideo. Este espacio amplio, trabeculado, va a permitir el líquido, la circulación interna, diremos, del líquido cefalosaquídeo. O sea, entre la dura madre y el cráneo no hay líquido cefalosaquídeo. De la dura madre para abajo, en el espacio subaracnoideo, este que está en la aracnoides, sí existe el líquido cefalosaquídeo que está permanentemente hidratando, mojando, empapando a lo que se presenta el sistema nervioso central a nivel de lo que es el mesencéfalo. Este va a penetrar dentro de lo que se presentan los senos durales, también para poder nutrirse de
o vaciar incluso el líquido cefalorraquídeo de alguna forma, con lo que a través de estas prolongaciones, que se llaman las vellosidades aracnoideas, se van a introducir en lo que representan los diferentes senos durales, ¿ya? También llamadas estas las granulaciones aracnoideas. Principalmente a nivel del seno longitudinal superior, son estas donde vamos a encontrar más en su mayor cantidad. Este permite que el líquido cefalorraquídeo, como les decía, que está circulando por este espacio subaracnoideo, pueda salir y circular a través, uniéndose, diremos, hacia lo que representan las venas del cerebro que están circulando por este nivel. Eso constituye el espacio aracnoideo, subaracnoideo, ¿ya? Normalmente es un espesor casi similar que tiene este espacio en toda su superficie, o sea, ese grosor de estos es que en puntos específicos de lo que representa la cavidad craneal, estos van a ir a aumentar de tamaño, a aumentar, digamos, de volumen, que es quizás uno de los elementos de importancia que nosotros tenemos que aprender a reconocer. Estos aumentos de tamaño, ¿me están escuchando o me caí? Sí, doctor, le escuchamos. Perfecto, ¿ya? Quizás uno de los puntos más importantes que tenemos que ver, y les pido que se acuerden de 3 cositas para valoración principalmente del paciente con trauma, ¿ya? Este espacio subaracnoideo, a ver si lo voy a dibujar, a ver acá. No. Si lo voy a ver acá, no hay encéfalo. Si no hay encéfalo, acá no puedo ver el espacio subaracnoideo. Solamente lo veo cuando están las dos estructuras, tanto cerebro como meninges. Y en el esquema que estamos mostrando nosotros, que sería este, veo los dos. Y voy a ver la dura madre primero. Voy a ver que hay espacios donde se ensanchan estas cavidades regulares. Se ensanchan bastante. A estos ensanchamientos se los denomina cisternas, las cisternas cerebrales. ¿Qué son las cisternas? Lugares donde el espacio subaracnoideo es más ancho o más visible. Estos espacios son plenamente visibles en tomografía y en resonancia magnética. Si el cerebro, por un trauma o por algún otro, digamos, tipo de evento que se dé, se traumatiza, o sea, recibe un golpe, así sea, a través de la cavidad craneal, la respuesta lógica que tengo que esperar en el cerebro, ¿cuál sería? Alan, ¿cuál sería? Hinchas. Hincharse, edematizarse, ¿ya? Si se edematiza una masa encefálica blanda, va a hacer que estos espacios o cisternas aumenten de tamaño. Perdón, disminuyan de tamaño a tal punto que desaparezcan. Uno de los signos que se ve en el edema cerebral, o sea, signos que se ven en tomografía en edema cerebral, se describe leve bosamiento de los surcos y desaparición de las cisternas. Por eso, tengo que saber cuáles son las principales cisternas. Se han descrito muchas cisternas, ¿ya? Y en este esquemita podemos ver más o menos nosotros eso. La primera cisterna, vamos a hablar de cisternas, es la cisterna basal, la otra sería la cisterna magna, y la tercera sería la cisterna intercuadrigeminal. ¿Ya? La primera cisterna es esta. Perdón. Esta cisterna es el espacio ancho que encontramos nosotros por delante del mesencéfalo y del rombo optopeduncular que ustedes recordarán, y por detrás de lo que representa la glándula hipófisis. A esta dilatación es una cavidad que siempre se la ve en un corte sagital que se hace por lo menos en resonancia magnética o en tomografía, transversalmente se puede ver, pero hay que intentar localizar. Si esta está integral, no hay edema cerebral. Si esta desaparece, hay edema cerebral.
A esta cisterna basal, o también llamada interpeduncular, se la localizamos entonces delante de lo que representa, en la base del cerebro, por eso se la llama basal, delante de lo que representa el mesencéfalo, el rombo optopeduncular. La segunda cisterna que vamos a describir de importancia es posterior, se encuentra acá, en lo que se presenta la unión entre mesencéfalo, bulbo y tronco encefálico, ¿ya? Es amplia, incluso puede considerarse que llega hasta la médula espinal, es todo este espacio, ¿ya? Y a esta cisterna se la denomina la cisterna magna. Es de importancia porque es el punto donde el líquido cefalosaquídeo que se forma dentro de la cavidad craneal va a estar saliendo hacia la parte externa. Y está ahí en este espacio. ¿Qué espacio? Subaracnoideo, distribuyéndose o circulando en las partes externas de lo que representa el cerebro. Recordaremos que el líquido cefalosaquídeo se forma internamente en los plexos toroideos, circula de los ventrículos laterales al tercer ventrículo, y el tercer ventrículo a través del acueducto cerebral pasa al cuarto ventrículo, sigue adentro, el líquido circula por el conducto del epéndimo muy delgado, si es que lo han podido ver, o conducto central, y si es que no circula por acá, va a salir hacia el medio externo solamente a este nivel, a través de los agujeros laterales o de Magendie, y los agujeros centrales o de Brusca, que va a venir a proyectarse hacia esta cisterna, que es la cisterna magna. Hacia arriba de esta, tengo el cerebelo, y por encima del cerebelo, detrás de los tubérculos cuadrigéminos, ¿ya? Encontramos la lámina cuadrigémina, estos tubérculos cuadrigéminos. Este punto de unión entre cerebelo, mesencéfalo, glándula pineal y cuerpo calloso me está formando la tercera cisterna de importancia. A esta cisterna se la llama intercuadrigeminal o simplemente cuadrigeminal, y es la tercera de importancia que nosotros encontramos. Hay más cisternas, en total se divide casi 15 lugares donde empiezan a aparecer cisternas. Que sepamos estos tres, que estos tres destaquemos, es, digamos, ya suficiente de importancia, cosa de que nosotros podamos hacer un diagnóstico específico. Hola. Sí, doctor. Si busco acá, ahora, bueno, con tantas letras uno se pierde, pero voy a ver las mismas cisternas, puntualizamos por su importancia. La primera cisterna, esta, la cisterna basal. La segunda cisterna, esta, la cisterna magna. Y la tercera cisterna, esta, la cisterna intercuadrigeminal. Son las más grandes, y es por eso que tienen importancia. En algunos puntitos chiquitos, por ejemplo, por acá adelante podemos encontrar otras cisternas, pero son estas tres. No olvidemos que estos son las dilataciones o ampliaciones de los tubérculos cuadrigéminos que se dan en estos diferentes lugares. Bien. ¿Qué más? Que estas cisternas están llenas de líquido cefalosaquídeo. ¿Qué es el líquido cefalosaquídeo para nosotros? Va a corresponder a un líquido transparente. Se dice color cristal de roca. Quiere decir, es transparente, pero más brilloso que el agua, podríamos decir. Con una composición química similar al plasma sanguíneo. O sea, tiene sus similitudes. No obstante, ya la misma basera hematoencefálica va a evitar que algunos elementos aparezcan acá. Pero en general diremos ahora, por el momento, antes de entrar en la precisión, de que la composición es similar. ¿Ya? Es uno de los principales medios diagnósticos que nosotros encontramos dentro de lo que se presenta el sistema nervioso central, debido principalmente a que se tiene valores conocidos. Un proceso infeccioso hace que en el líquido cefalosaquídeo aparezcan células infecciosas, como pueden ser bacterias, rara vez, ya sería un caso muy grave, podríamos ver piocitos o algún otro tipo de células que encontramos acá. La cantidad de proteínas nos da un valor también y nos orienta a un proceso. Si es que se toma líquido cefalosaquídeo, se lo toma a nivel a partir del segundo disco intervertebral hacia abajo, y ahí se colecta la muestra para poder determinar los valores que estos tendrían, ¿ya? Esto a través de la punción lumbar. Mucho se habló de la punción lumbar.
Se decía de que los médicos agasaban, que era la fuente de juventud de muchos, que tomaban líquido cefalorraquídeo, que con eso hacían una u otra cosa dentro de la historia, digamos, local, dentro de el folclore, diremos, urbano que existe en nuestro departamento. Mucho criterio se da respecto al líquido cefalorraquídeo. Pero el líquido cefalorraquídeo es un líquido más, que es en relación con lo que se presenta el sistema nervioso central y que tiene unos valores que nos permiten determinar patología neurológica que puede existir en este nivel, ¿ya? Su producción, ¿dónde se va a dar? El líquido cefalorraquídeo se produce en plexos coroideos. ¿Dónde encuentro plexos coroideos? Encuentro en el piso de los ventrículos laterales. Recordaremos que encima del tálamo encontraba los plexos coroideos. Además, encontraba plexos coroideos en lo que correspondía el cuarto ventrículo. Es en estos donde se va a venir a producir el líquido cefalorraquídeo, y ni bien se produce, como que estos plexos filtran el plasma, diremos así, y va saliendo líquido cefalorraquídeo hacia las cavidades. De los que están encima del tálamo, van llenando a lo que representa los ventrículos laterales. De estos van a circular a través del agujero interventricular o de Monro hacia lo que representa el tercer ventrículo, que ya se lo ha descrito. De acá por acá, estamos hablando de la circulación del líquido cefalorraquídeo, se va a dirigir hacia el cuarto ventrículo, lo va a llenar. Y de acá puede seguir dos vías por el conducto del epéndimo, muy poquito, u otra cantidad va a salirse hacia lo que representa el espacio, es decir, subaracnoideo de la cisterna magna. Y de la cisterna magna, a través de los espacios subaracnoideos, va a agarrar y va a circular a través de lo que representa, diremos, las porciones externas, tanto del cerebelo, tanto del cerebro, tanto de los otros lugares que les estábamos mencionando nosotros. Tampoco es demasiado el líquido cefalorraquídeo que existe. Estamos hablando más o menos que el volumen total sería unos 120, 140, 150 centímetros cúbicos, con una velocidad de cambio de casi 4 veces al día. O sea, el líquido se va a producir más o menos a una velocidad de unos 20, 25 mililitros por hora, ¿ya? Y de esa forma asegura de que haya un cambio, un recambio de este líquido cefalorraquídeo por lo menos 4 veces en un día. ¿Bien? La última capa que nosotros encontramos es la pía madre. Y en la pía madre nosotros vamos a indicar lo siguiente. La pía madre va a ser una membrana dural también, que prácticamente va a venir a envolverme tanto lo que representa el cerebelo, como estamos viendo acá, y se va a ir adaptando a, no penetra, diremos, sí acompaña alguna de sus hojitas, lo que representan las diferentes fisuras, surcos o circunvoluciones. Esta capta o atrapa por debajo de sus hojas, como veíamos. ¿Está? Eso representa las membranas, ¿ya? Esta sería la pía madre. La pía madre va a venir y va a envolver a lo que representa el cerebro, se adapta a sus surcos y circunvoluciones, pero no envuelve, como les decía, a los vasos sanguíneos. O sea, las arterias atraviesan los espacios subaracnoideos y emiten sus ramas que se introducen a las fisuras, y estas van a ingresar penetrando lo que representan las membranas de la pía madre. Esta prácticamente, como ustedes ven, se adapta a los surcos, fisuras, circunvoluciones que nosotros estamos encontrando a nivel de lo que representa el cerebro. Esta capa normalmente se la denomina como capa vascular. ¿Vascular por qué? Porque es la encargada de dar primero un soporte para que las arterias, y arterias principalmente, ingresen dentro de lo que constituye la masa encefálica y que puedan permitir una adecuada irrigación de estos, generando a este nivel una vasera, la vasera hematoencefálica. Si nosotros nos vamos a médula, ¿ya? Vemos que la disposición es la misma. La dura madre externa va a venir a acompañar a las raíces nerviosas cuando salen en su inicio. Abro, por debajo encuentro el espacio subaracnoideo y encuentro la pía madre.
encontrando puntos de unión entre lo que se presenta la pía madre y la dura madre atravesando la aracnoides, que se los ha denominado principalmente a que son los ligamentos dentados, que mantienen fija la columna vertebral en su posición y evitan desplazamientos de esta misma en otros sectores. Bien. Y acá volvemos a ver, ya digamos, con la salida de lo que se presentan las raíces nerviosas, incluso por lo menos hasta el ganglio, va a seguir teniendo las raíces nerviosas de vestimiento dural, dura madre, que envuelve hasta el ganglio, aracnoides y espacio subaracnoideo, y pía madre, que estaría envolviéndome a la médula espinal. Ahora, la dura madre, principalmente, ya, va a venir a conformar lo que son las venas del cerebro. Estas venas del cerebro normalmente son simplemente endotelio vascular, revestidos por membrana meninge, nada más. O sea, no tienen ningún tipo de impedimento en cuanto a su flujo sanguíneo desde torno hacia lo que representa la circulación general. Y esa es la característica particular que está. No olvidemos que por lo menos el seno sagital superior se ve perforado por numerosas vellosidades aracnoideas que van a venir a drenar el líquido cefalorraquídeo producida a esto. ¿Qué tipos de senos se encuentran? Encuentro dos grupos grandes de senos venosos que encontramos, o de senos durales. Un grupo póstero superior, que sería este principalmente, y todos estos, que es un grupo antero inferior. El grupo póstero superior tiene como vena principal o vena eje que se llama el seno longitudinal superior. ¿Ya? Este seno longitudinal superior, originándose en la parte anterior a nivel de la apófisis crista galli, se va a dirigir hacia la parte posterior, recibiendo diferentes venitas, diremos, que son también cosas del cerebro, y cada vez ensanchándose más, y va a venir a terminar en una encrucijada, en un punto de unión de varias venas, que corresponde a la confluencia posterior de los senos, o también llamado seno venoso de prensa de orófilo o confluente venoso posterior. Otros senos que voy a encontrar acá es el seno recto. El seno recto comunica, ¿ya? Otro seno que es el seno longitudinal inferior, que va por debajo de la hoz del cerebro y se une con lo que representa una vena, que es la vena agna, que está en la base del cerebro, y los dos fusionados entre la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo se van a dirigir al confluente venoso. A partir de acá van a salirse o se van a originar los senos laterales, que se dirigen labrándose canal por las partes laterales de lo que se presenta el hueso occipital. Llegando más o menos al hueso temporal, estos van a girarse y tomar la forma de una letra S alrededor de la cara posterior del temporal. Y a ese mismo seno lateral, solo que cambió de formita, se lo denomina seno sigmoideo. Este seno sigmoideo va a agarrar, va a llegar hasta lo que es el agujero yugular, lo perfora, y una vez que atraviesa, ya adquiere características de una vena normal, y a esa se la denomina vena yugular interna. Eso corresponde el grupo de senos pósteros superiores que nosotros encontramos en lo que se presenta la cavidad craneal. Los otros senos, no los tengo, aquí, corresponden a este otro por un seno central que se llama el seno cavernoso. El seno cavernoso, aquí estaba, es un senito particular que se está formando. La madre, ¿dónde estás? Aquí estás. Hace una característica de importancia acá. Fíjense, se continúa con la tienda del hipófisis, que es dura madre, y este nivel se en dos hojas. Primero, y después llevar o va a conducir al tercero, cuarto, sexto par y al nervio tálmico, al 5, hacia lo que representa la cavidad orbitaria. Pero su desdoblamiento hace de que sangre fluya. Es el único lugar, diremos, del cuerpo
Luego las hojas se vuelven a fusionar y vuelven a envolverme a lo que se presenta, las otras porciones de lo que se presenta el cerebro. Pero a este nivel, fíjense, y es muy bonito este dibujo, cómo se desdobla la dura madre, por aquí va a circular sangre, pero envolviendo a la arteria carótida interna, que pronto se va a volver oftálmica, antes de que ingrese dentro de lo que se presenta el globo ocular. ¿Ya? Eso principalmente a nivel de lo que se presentan los senos. Por último, vemos la irrigación de la dura madre. Cuando nosotros vemos la dura madre, las meninges como meninges, vamos a decir que va a tener una circulación distinta a lo que se presentaría la circulación externa general. Entre estas vemos que va a existir tres arterias. Una arteria meningia anterior, una meningia muy pequeña, muy chiquita. La principal, la que vemos más, es la arteria meningia media. Esta arteria meningia media que está ingresando a la cavidad craneal a través del agujero espinoso, se va a distribuir como ramas de hojas de higuera, decíamos cuando veíamos parietal, en todo lo que se presenta a la superficie externa de la meninge. Esta se puede romper, si se rompe sangra, no me toca el encéfalo, pero sí va a generar un efecto de masa de sangrado externamente a la bóveda craneal y desplazando o empujando lo que se presenta este cerebro. Por el agujero oval, juntamente con el nervio mandibular, va a ingresar otra arteria que es la arteria meningia menor o meningia accesoria. Y esta se va a distribuir en territorios que no estaría irrigando la meningia media. Por último encontramos la vena meningia posterior que ingresa conscientemente al cráneo alrededor del agujero magno del occipital, principalmente a través del agujero condilio posterior, y se va a distribuir en la parte posterior de las meninges, principalmente diremos en la tienda del cerebelo y en áreas aledañas que existen a ese nivel. En las venas de la dura madre normalmente van a venir a formar pequeñas venitas que desembocan en los diferentes senos perforando o atravesando, principalmente a nivel del seno longitudinal superior, seno lateral y seno sigmoideo. Y la inervación de lo que se presenta, estas meninges, principalmente de la dura madre, está dada por ramos meningios, que son conscientemente ramos de cada una de las divisiones del nervio trigémino. El nervio oftálmico da su rama meningia antes de ingresar al ojo, el nervio maxilar da su ramo meningio antes de salir del agujero, por el agujero redondo, perdón, y el nervio mandibular va a dar su ramo meningio recurrente, que lo da fuera de la cavidad craneal, una vez que ha salido por el agujero redondo, digo oval. Pero esta rama meningia vuelve al cerebro a través del agujero espinoso y me va a terminar de inervar estas meninges. En esencia, las meninges van a ser elementos que sirven para proteger al sistema nervioso central de lesiones, intervienen como filtro parcial, evitando de que cualquier elemento o cualquier fármaco puede entrar hacia lo que representan las células del sistema nervioso central, generando la barrera hematoencefálica, fija al cerebro, evita que se mueva, evita que sufra traumatismos y favorece una distribución adecuada del líquido cefalorraquídeo y genera lo que se representa un medio interno cerebral. Quiere decir, es como que un microambiente que se forma dentro de la cavidad craneal con una presión determinada, con flujo sanguíneo determinado. Ahora, este equilibrio, por lo menos del líquido cefalorraquídeo, se puede llegar a romper. Aquí vemos el despegamiento de la dura madre con sus hojitas y los surcos vasculares de la arteria meningia media. Esto está desprendiéndose. Aquí veo el cerebro con lo que se presenta la pía madre, ¿ya? Y la aracnoides ya parcialmente extraídas del espacio subaracnoideo que estamos viendo acá. Lo mismo en el encéfalo, ¿verdad? Esos espacios, si es que se rompiera una arteria acá, colecciona sangre entre la meninge y el cerebro, ¿cierto? Esa se llama hemorragia subaracnoidea, está dentro del cerebro y me va a deformar el cerebro. Si se rompe la arteria meningia que está acá, me va a generar una hemorragia peridural, que va a deformarme la meninge.
no va a tener contacto con el cerebro. Ya conocemos los ventrículos laterales y sabemos además la fuerza del agua. El agua genera una gran fuerza y una gran presión que se llama la presión hidrostática. Como quiera que el cráneo es una cavidad cerrada, no puede distenderse, entonces quien se ve afectado por el aumento de la presión es el cerebro. Pero en niños puede distenderse. ¿Por qué? Porque las fontanelas pueden todavía no estar cerradas. Y por lo tanto tendríamos, por ejemplo, este. Es un niño pequeño, el cual sus fontanelas no están cerradas, sus huesos parietales no están cerrados, y por lo tanto, si aumenta el líquido, tanto la masa encefálica o solamente el líquido, van a tener la tendencia de dilatar la cavidad. Y por lo tanto tenemos esto que se llama hidrocefalia. Podemos ver las venas superficiales, pero tenemos que saber que acá hay líquido cefalosaquídeo principalmente que está distendiendo la cavidad, por uno o por otro motivo. Y siempre entra la duda, si hago el corte, si es que hago un estudio de la imagen que me corte el encéfalo y me permita ver adentro, voy a ver esto. Fuera de un estudio normal, veremos estas cavidades totalmente dilatadas. Estamos viendo la prolongación frontal de los ventrículos laterales, amplios, dilatados. Miren la prolongación occipital, ampliamente dilatada. Igual aquí, ampliamente dilatada. Tengo que pensar qué está pasando con lo que se presenta, primero, los detalles, por eso aprendemos los detalles que estarían acá en este corte que es de flecha. Aquí, por ejemplo, recordaré, ya, fíjense, tengo los ventrículos laterales, es leve hidrocefalia acá. Aquí estaría la cabeza del núcleo caudado, brazo anterior de la cápsula interna, brazo posterior de la cápsula interna, núcleo lenticular con su globo pálido, con su putano. Si la situación fuera esta, tengo que saber que los núcleos y las vías van a estar totalmente desplazados hacia la periferia. Miren estos ventrículos laterales. Es más ventrículo lateral que masa encefálica en esta tomografía. Y por lo tanto voy a ver que gradualmente vienen dándose grandes alteraciones en las vías de conducción y en los núcleos principalmente extrapiramidales, en los núcleos basales que encontramos acá, puede ser en el hipotálamo, etcétera, pero estas dilataciones van a generar gran ampliación de lo que se presentan los síntomas que pueden darse en estos casos. ¿Dudas? Nuevamente acá, para ver el grupo póstero superior y el grupo anterior inferior representado principalmente bueno, por el seno cavernoso que estaría aquí central. Bueno, eso es el tema, jóvenes. No sé si tenemos dudas, algo que quieran decir. ¿Les gustó, no les gustó? $36 personas, bárbaro. ¿Algo? ¿Alguna duda? Ángel, ¿alguna duda? Yo tendría mis dudas, ¿no? Dania. No, doctor. Puro alumnos míos están aquí. Geraldine la faltona de estar aquí. Ya, bueno, ese es el tema, jóvenes. Terminamos neuro. A partir de la siguiente semana se está comenzando miembros. Intenten terminar y ya estamos ingresando a la última etapa de lo que se presenta el avance en materia en anatomía humana. Tengo entendido que en las otras materias también ya están ingresando ya casi en sus terceros parciales y finales. Eso. Y coordinaciones, etcétera, con el departamento de morfología. Realícenlas, averigüen también. Normalmente presentamos notas inmediatamente alrededor de los terceros parciales, cosa de que ustedes antes del final ya sepan cuánto necesitan, cómo les va a ir, para que se esmeren más o no sé, o ya vean qué hacen con sus vidas, digamos. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias.